Las barras AC y BC son usadas para suspender una masa de 200 kilogramos. Si cada barra está hecha de un material para el cual el esfuerzo normal promedio no puede exceder los 150 megapascales, determine el diámetro mínimo requerido de cada barra al milímetro más cercano, o más bien a las unidades de milímetro más cercanas. Comenzamos este problema resolviendo primero la parte estática y luego lo llevamos a los conceptos de resistencia de materiales, puntualmente hablando del concepto de esfuerzo normal. Para resolver este problema hay que primero considerar cada una de estas etapas por separado. Es decir, primero vamos a enfocarnos en entender todos los conceptos estáticos involucrados en esta figura. Luego, entender todos los conceptos asociados a la resistencia de materiales de cada una de estas barras que se ven acá, a través de la definición formal del esfuerzo normal y cómo ella puede ayudarnos para resolver la enigma asociada al diámetro mínimo requerido que se necesita para sostener esta carga de 200 kilogramos, considerando que no podemos excedernos de esta cantidad en esfuerzo normal. De esta manera, pues vemos que tenemos una carga, digamos que asociada a un peso de un cuerpo que tiene una masa de 200 kilogramos. El peso es directamente proporcional a la masa y a la gravedad. Consideremos que la gravedad son 9.81 metros por segundo cuadrado. Si este es el valor de la gravedad y este de aquí es el valor de la masa, ¿cuánto será igual entonces el peso? Hay que multiplicar entonces 200 kilogramos por el producto de 9.81 metros por segundo cuadrado. Con ayuda de una calculadora el resultado es igual a aproximadamente igual a 1962 newtons. Son newton porque kilogramo metro por segundo cuadrado es igual a newton. Vamos a colocarlo por acá para tenerlo presente. Luego, el siguiente paso consiste en entender cómo este cuerpo sostenido en 200 kilogramos por este punto en C puede distribuir esa fuerza a lo largo de esta dirección CB y esta dirección CA. Imaginen primero la caja como un solo cuerpo suspendido en el aire. Entonces vamos a suponer que esta es la caja. Para poder, digamos que ejemplificar el asunto de las cargas por condiciones activas o reactivas, uno utiliza en estática un concepto que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien lo recuerda? Entonces el objetivo es simplemente describir qué cargas podrían hacer que bajo esa posición este cuerpo se moviese y qué otras cargas evitarían que ese cuerpo se moviera. Si se dan cuenta, pues bajo estas condiciones, vamos a asumir que aquí está el suelo. El único factor que haría que este cuerpo cayera desde este punto hasta esta zona de acá es su peso, ¿no? Entonces, para colocar el peso se ubica el centroide del cuerpo, a colocarlo en esta parte y considerando que es un cuerpo homogéneo, y aquí colocaremos el peso. Asimismo, vemos que esta carga activa, que es la que produciría ese movimiento desde este punto hasta esta parte de acá, tiene una reacción o una sujeción en estas tres cuerdas, ¿la ven? Y que todas concurren en este punto. Por la línea de acción de esa fuerza que va por aquí, yo la pudiera reemplazar perfectamente con una sola sobre esta parte, y a la cual voy a llamar fuerza C. ¿Estamos claros ahí? Si usted hace una sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, de tal forma de que sea cero, mientras que toda fuerza sea positiva hacia arriba, verá que, pues, en este caso particular, la fuerza Fc va hacia arriba, ¿la ven? Quiere decir de que ya en este caso sería positiva, entonces colocaríamos aquí Fc como tal con signo positivo. A ella le restaremos, digamos que a esta ecuación, la consideración del peso, dado que el peso apunta hacia el centro de la Tierra, y en este caso del marco de referencia inercial seleccionado, pues sería siendo negativo. Entonces, este peso, contrarrestado con el efecto de la fuerza en C, en el equilibrio debe ser igual todo a ¿qué? Si usted hace un despeje de fuerza para Fc, se dará cuenta de que pasando este peso hacia acá, tendremos que la fuerza en C será igual al peso. Hace un momento calculamos el valor del peso. ¿Cuánto era? Exacto. Entonces, si yo reemplazo este dato en esta parte de aquí, veremos que la fuerza en C será igual a 1962. ¿Hasta ahí todo entendido? Sí. El siguiente paso entonces es continuar con la línea conductora de las cargas que evitarían de que gracias a ese peso esta masa cayera desde ese punto a este suelo que hemos considerado de una forma arbitraria como digamos que la base.
Entonces, una vez esta cuerda se conecta a este, no sé, vamos a llamarlo como un aro, nos damos cuenta de que pues aquí tendríamos una fuerza hacia abajo, porque gracias a esa fuerza hacia abajo que está relacionada a este peso es que esto está, digamos que se ejemplifica en el problema. Y en esta parte de aquí tendríamos unas fuerzas que irían en este sentido, tratando precisamente de evitar de que esa fuerza que va hacia abajo en C, en ese punto en C, haga efecto y por lo tanto fracture o se deje caer ese esquema que se ve allí. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre del punto C, aquí acudiríamos al concepto de fuerzas concurrentes, donde se cree que cuando una serie de fuerzas concurren en un punto, este punto que está en negro lo voy a llamar C, se considera de que él va a estar en equilibrio si cada una de estas cargas se contrarrestan en un marco de referencia inercial, de forma tal de que la sumatoria de fuerzas a lo largo de sus ejes sean iguales a 0. Esta fuerza en C es exactamente igual a esta de acá. Sucede que la caja, cuando se encuentra sometida a esta interacción de fuerzas provocadas precisamente por la barra BC y la barra CA, ella siente un jalón precisamente hacia arriba que intenta contrarrestar el efecto asociado al peso de esta caja. Entonces, gracias a que tenemos esta serie de elementos colocados en esta parte de aquí, la caja no se cae. Por esa razón es que se cree que en este punto que hemos llamado C, la fuerza que va de C hacia B, junto con la fuerza que va de C hacia A, intentarán detener el efecto de caída que tendría la caja como resultado de su peso y que pues por este diagrama de cuerpo libre que hicimos en la caja hemos descubierto de que es igual a la fuerza en C. Esta fuerza en C va hacia abajo en el punto C adicionalmente por el concepto de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Se supone que todo está en equilibrio y por tanto para que se mantenga en equilibrio la carga que va, digamos que desde esta cuerda hacia esta parte de abajo debe también sentir en su extremo, vamos a pintar aquí la cuerda por acá, aquí pintaría la fuerza esta C. Entonces para que ella se mantenga en equilibrio, recuerden que ya siente un jalón la cuerda, también tendríamos aquí otra fuerza igualita. Y como esta parte de aquí se conecta con un argolla, la argolla lo que siente es que la jalan hacia abajo. ¿Hasta ahí me entienden? Y en esta parte de aquí la argolla experimentará las fuerzas que hemos llamado FCB y FCA. Bien, una vez habiendo realizado esto, vamos a colocar algunos datos geométricos de interés que salen en función de la geometría del problema. Notemos una cosa, y es que por lo menos en la parte que tiene que ver con los ángulos, vemos que con respecto a esta vertical, el ángulo que va para la sección CB, ¿de cuánto es? Y el que va para la sección CA con respecto a la vertical, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Son iguales, ¿no? Entonces yo voy a colocar esta parte aquí, de esa manera, 60 de un lado y 60 del otro. Aquí vamos a colocar un marco de referencia inercial XY y vamos a hacer una sumatoria de fuerzas para descubrir cuánto es el valor de las magnitudes de las fuerzas en CB y en CA. Para el caso del eje de X, vamos a colocar que es positivo hacia la derecha. La sumatoria de fuerzas en ese eje debe ser igual a 0. Y para el caso de las fuerzas en Y, vamos a colocar las positivas en la vertical hacia arriba. La sumatoria de fuerzas en ese eje debe ser igual también a 0. Bien, entonces empecemos con esta de acá, con la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, siendo estas igual a 0, positivo hacia acá. Vean ustedes una connotación interesante que sale de acá. Fíjense que esta descomposición rectangular de cada uno de estos catetos, provocados precisamente por la inclinación que hay en la fuerza CA y en CB, tienen unas imágenes en cada uno de estos ejes. Por lo menos la fuerza CB tiene aquí una imagen en esta parte y tiene una en esta parte. Y la fuerza CA también tiene una imagen en esta zona y una imagen en esta parte. Si se dan cuenta, la fuerza CA y la fuerza CB tienen en esta parte superior el ángulo de 60 grados en común, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Se supone que en un componente rectangular XY, ellos se encuentran estos ejes de forma ortogonal. Si aquí hay 60, ¿cuánto debe aquí para que complete 90? 30.
30 en cada uno, ¿no? ¿Estamos todos ahí claros? Entonces yo pudiera perfectamente tomar el 30 o el 60 dependiendo de la condición del uso de las funciones seno y coseno. Recuerden que en el caso de un triángulo rectángulo se usa seno y coseno dependiendo de la posición que tenga el cateto con respecto al ángulo. Vamos a llamar esto Y, vamos a llamar esto X y esta hipotenusa la vamos a llamar H. Se usa el seno del ángulo θ como relación entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y se usa la función coseno como relación al cateto adyacente sobre la... El cateto opuesto siempre es el que está enfrente del ángulo. ¿Me entienden eso ahí? Y el cateto adyacente siempre el que está al lado del ángulo. En este caso, entonces, vemos que podemos interpretar ya sea el 30 o el 60 en función de, pues, de la elección que nosotros tengamos, pero el tema entonces se resume a quién es el opuesto y quién es el adyacente según el ángulo que seleccionemos. ¿Cuál quieren seleccionar, el 60 o el 30? El 30. El 30, bien. Si utilizamos el 30, vamos a borrar entonces algunas cosas de acá. Bueno, ahí queda un poco mejor de pronto la descomposición rectangular de cada uno de los vectores FCB y FCA que hace un momento teníamos en pantalla. Tenemos entonces que tratar de identificar las proyecciones de cada uno de estos vectores en el eje X y en el eje Y. Hace un minuto hemos decidido tomar como relación al eje X y al eje Y en función de los ángulos de 30 grados y no de 60. Repito que todo esto se puede hacer siempre y cuando tengamos claro quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Entonces, si tomamos los ángulos de 30 para el caso de la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, vemos que aquí tendríamos a un FCBX y aquí tendríamos un FCBY, ¿ok? De la misma manera aquí tendríamos un FCA en X y aquí tendríamos un FCA en Y. Recuerden, lo que va hacia la derecha es positivo, lo que va hacia la izquierda es negativo, muy bien. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, FCBX va hacia la izquierda o a la derecha. Va a la derecha y por tanto es. Entonces colocaríamos aquí FCBX menos FCAX en el sentido estricto del eje X, ¿no? Para mencionar esa ecuación. En el diagrama de cuerpo libre del punto C, no existe en este momento para la descripción del problema otra fuerza que esté proyectada sobre el eje X. Por tanto, la sumatoria de estas dos fuerzas en el equilibrio deben ser igual a 0. ¿Cuánto vale FCBX? FCBX es igual entonces a multiplicar el vector FCB por su proyección en el eje de las X. Si se dan cuenta, FCBX está al lado del ángulo de 30 grados. ¿Sí o no? Si está al lado, ¿qué función se usa de estas dos? Coseno. Entonces aquí tendría que multiplicarla por coseno del ángulo θ. De igual manera pasa con FCAX. FCAX es igual a multiplicar el vector FCA por su proyección en el eje de las X. Si se dan cuenta, FCAX está al lado de 30 y por tanto se usa la función coseno. Yo voy a reemplazar estas dos ecuaciones en esta ecuación de aquí. Si FCBX es igual a FCB coseno θ y FCAX es igual a FCA por coseno θ, entonces tendríamos aquí lo siguiente. Bueno, podemos de una vez reemplazar θ por 30 grados, ¿no? Entonces tendríamos aquí FCB por el coseno de 30 grados menos FCA por el coseno de 30 grados. Esto es igual a 0. Voy a pasar este menos FCA coseno 30 grados hacia la derecha de esta ecuación y me queda aquí FCB coseno de 30 es igual a FCA por el coseno de ¿qué ángulo? 30, muy bien. Este coseno de 30 es igual a este coseno de 30 y están ocupando las mismas posiciones en una ecuación. ¿Qué pasa con ellos? Se cancelan, muy bien.
Entonces me queda finalmente que, parcialmente hablando, según la sumatoria de fuerzas en el eje de las X, la fuerza que va en FCB es igual a la fuerza que va en CA. ¿Están viendo ahí? La cual la podemos reemplazar por una fuerza en común. Vamos a llamarla F. A esta la voy a llamar la ecuación 1. ¿Vale? Pasemos ahora a la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y. En este caso particular, en el equilibrio positivo hacia arriba, debe ser igual a 0 toda interacción de fuerzas. En este caso, entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos las proyecciones de las fuerzas FCA y FCB en este eje, y también tenemos la interacción de la fuerza FC sobre este punto C, ¿no? Entonces, vean lo siguiente. Es positivo hacia arriba, ¿ok? O sea que si va hacia abajo es negativo, muy bien. Tendría entonces a FCA, miren que como tomé 30 grados, tendría que tomar esta proyección de acá, ¿no? Y también la de este caso. Entonces, FCAY más FCBY menos FC, ¿no? Y esto en equilibrio debe ser igual a... Excelente. FCA es igual a ¿qué? Pues voy a preguntarle de otra manera. Voy a ponerlo por acá. FCAY es igual a multiplicar el vector FCA según este triángulo rectángulo que ven aquí. ¿Este cateto está opuesto o está enfrente? Opuesto. O sea, es lo mismo, ¿no? Opuesto y enfrente es lo mismo, recuérdenlo. No están pendientes. No están pendientes, bueno. Una cosa es que está al lado y otra cosa es que está enfrente. Está enfrente o está opuesto es lo mismo, ¿vale? Entonces, como está enfrente al ángulo de 30, ¿qué función se usa estas dos? Seno. Si está enfrente, el ángulo, más bien, si está el cateto enfrente del ángulo, con respecto a la hipotenusa, la función trigonométrica es la del seno. Si está al lado ese cateto con respecto a la hipotenusa, la función trigonométrica siempre es el coseno. ¿Vale? Bien. Entonces, esto es lo que ocurre para FCA. ¿Y qué ocurre para FCB? FCBY, pues. FCBY es esa que está acá. Miren que va por acá, ¿la ven? Está enfrente de 30 grados, y si está enfrente, ¿qué función se usa? Seno, muy bien. Entonces se coloca FCB por el seno del ángulo de θ. ¿Vale? La fuerza en no, FCA es positiva porque va hacia arriba. Mira que la idea es que tú puedas, digamos, que descomponer rectangularmente. Mira que la inclinación de FCA va hacia acá, ¿la ves? Entonces tú tienes que descomponer rectangularmente en los ejes X y Y la trayectoria que lleva esto a fin de llegar a este mismo punto. Entonces, si esto va para acá, para poder llegar en X y en Y, por lo menos en Y tengo que subir, ¿no? Entonces, como tengo que subir, mira que si es subiendo, ¿qué valor toma qué signo toma? Positivo. Por eso es que FCA es positivo, ¿no? La única que es negativa en este caso es FC, ¿vale? Bien. Entonces vamos ahora a reemplazar todos estos términos que están acá en esta ecuación que tenemos hasta ahora descrita aquí. Entonces, vamos a considerar que reemplazando esos valores acá, vamos a colocarlo en negro, tendríamos que FCAY, como es igual a FCA por el seno de θ, θ es igual a 30 grados, y por tanto, quedaríamos FCA multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Cuánto es θ? 30, ¿no? Entonces quedaríamos aquí 30, muy bien. Dejémoslo ahí quietecito un ratico, ese resultado. Más FCBY, pero FCBY es todo esto, ¿no? Entonces tendríamos aquí FCB por el seno del ángulo, que reemplazado sería también 30. Menos FC. ¿Cuánto es FC? 60, ¿no? 62. Vino del análisis de cuerpo libre que se le hizo a la caja, esta de acá. Y ese resultado resaltado en verde es el que se ve aquí, 19,62 newton. Esto en equilibrio debe ser igual a 0. Pero también descubrimos, gracias a esta ecuación que se ve aquí como 1, que FCB y FCA son iguales, y que hemos como que sustituido por una variable en común llamada F. Entonces, si yo reemplazo, digamos que 1 en esta ecuación que voy a llamar 2,
tendríamos que FCA, que ya vamos a llamarla F, multiplicada por el seno de 30. ¿Cuánto fue el seno de 30? ¿Alguien me lo dijo por ahí? Entonces sería 0.5F, ¿no? Sumado al seno de 30, nuevamente 0,5, ¿sí o no? Pero FCB es también F, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí F menos este resultado de aquí, que es ¿cuánto? 1962 newton. Y esto es igual en el equilibrio a 0. Muy bien. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es 0.5F más 0.5F? 1F, ¿sí o no? O F. Y aquí quedaría 1962 en esta parte. Negativos. Voy a pasar esto para acá, ¿vale? Y me queda finalmente que si paso toda esta parte negativa hacia este lado positiva, F es igual a... Técnicamente lo que estoy diciendo es que cada barra está soportando un peso de 1962. O sea, cada barra está experimentando lo equivalente a 200 kilogramos cada uno. Lo mismo. ¿Lo ven? Entonces cada barra debe ser diseñada para ese peso. De pronto da la impresión física o es una percepción de que no, el peso se distribuye. Pero aquí queda demostrado de que no, que en realidad cada barra debe soportar la misma cantidad que se está cargando. Por lo menos cuando esos ángulos son de 60 grados. Bien. Entonces ya aquí hice la parte estática. Si se dan cuenta es muy sencilla desde la perspectiva de las fuerzas concurrentes y el diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que sigue es trasladarnos desde la parte estática hacia el asunto de resistencia de materiales, que básicamente lo que intenta describir es cómo esas cargas externas asociadas a esas barras pueden interactuar con las fuerzas intermoleculares del material del que está hecho esa barra para que eso no falle. Entonces vean lo que sucede. Yo voy a colocar este punto C lo más cercano de aquí para que me entiendan mejor. El punto C tenía este diagrama de cuerpo libre. Aquí tenía un FC, aquí tenía una fuerza CB, ¿se acuerdan? Y aquí tenía una fuerza FCA. Pero ese es este punto de aquí, ese que está aquí en C, es la argolla. Solamente ese punto tiene esa interacción. ¿Qué te dice a ti el sentido común cuando ves la barra CB y CA cargada de esta manera? ¿Ellas la están jalando o la están comprimiendo? Están jalando, ¿no? Cualquiera que haya visto de pronto un caso similar a lo que se ve en este ejemplo, se dará cuenta que las barras CB y CA están siendo sometidas a tensión. Claro, y es que si tú colocas aquí la barra, vamos a suponer que colocas aquí la barra CB, para tú poder mantener el equilibrio, aquí debes tener una fuerza exactamente igual a esta, pero en sentido contrario. Entonces ya se tocan ahí en conjunto y ahí es donde se mantiene el equilibrio, se cancela una con otra, todo se queda quieto. Entonces, en el otro extremo, vamos a poner esto más arribita, si en el otro extremo, que sería en el punto B, ella siente este jalón en este extremo y aquí también tiene que ser jalada, ¿no? Ocurre en este caso y también exactamente igual va a pasar en la parte CA. Ella va a sentir ese jalón de forma tal de que esa interacción de las cargas puedan ser reducidas en las condiciones de equilibrio y eso no falla. Entonces, esta condición en particular nos da como la siguiente conclusión. Si esta carga está actuando en el eje longitudinal de estas dos barras, notamos que estas la están jalando. ¿Ese estado de esfuerzo normal es tensión o compresión? Es tensión. Y en el concepto como tal de la resistencia de materiales, una carga que produce un esfuerzo normal a tensión tendrá un signo positivo o negativo. ¿Cómo? Positivo. Es positivo. Tensión es positivo, exacto, muy bien. Tensión positivo, compresión negativo. ¿Vale? Entonces, miren lo que dice la pregunta del problema. Voy a borrar por esto un momentico para hacerlo más claro acá. ¿Quién me lee eso que dice ahí? Cri, cri, cri. Bien. Hay que calcular un diámetro mínimo que pueda hacer que esto no falle. Es lo que dice ahí. Y no va a fallar siempre y cuando el esfuerzo normal promedio no supere este valor. ¿Ok? Entonces vamos aquí a escribirlo por esta parte de acá. Vamos a colocarlo por aquí.
el esfuerzo normal sigma es la relación entre fuerza sobre área. Cuando a uno le hablan de diámetro, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? Es una circunferencia, ¿no? Lo que está ahí trabajando, o un círculo. Esto de aquí es un área. Entonces me hablaron de un diámetro mínimo requerido y tengo un área. Pregunto, ¿cuál es la fórmula relacionada al área de un círculo en función de su diámetro? Pi cuadrado por diámetro al cuadrado. No. ¿Quién más me dice algo? Pi por r al cuadrado, eso es en función del radio. Muy bien, vamos a tratar desde ahí. Es pi por r al cuadrado. Si el radio es igual al diámetro entre 2, ¿sí o no? Si yo reemplazo esto aquí, ¿qué me queda? Que el área es igual a pi por el diámetro entre 2 al cuadrado. Hay una relación o una ley de potenciación o unas propiedades de potenciación que dice básicamente que si usted tiene un A aquí y un B y están elevados los dos a la n, es lo mismo que decir A a la n sobre B a la n. Entonces yo pudiera también distribuir este 2 para cada uno de estos dos términos que hacen parte de esta división. Entonces me quedaría aquí que el área hasta ahora sería igual entonces al diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4, ¿no? Entonces finalmente en función del diámetro la relación del área para un círculo es pi cuarto del diámetro al cuadrado. ¿Lo ven? Bien, entonces si yo reemplazo esta fórmula de acá en esta parte de aquí, me quedaría que el valor de sigma sería igual a todo esto de aquí, pi cuarto de ese diámetro al cuadrado. Yo puedo subir este 4 directamente a esta parte de arriba y puedo pasar, o más bien hacer como una sustitución entre esta posición de este sigma y esta posición de este valor del diámetro al cuadrado. Entonces me quedaría aquí que el diámetro al cuadrado es igual a 4 la carga, sobre pi y multiplicado por el esfuerzo. Si voy a despejar este diámetro que está elevado al cuadrado, ¿qué debo usar? Una raíz cuadrada, excelente. Entonces me quedaría finalmente que la fórmula del diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 multiplicado por la carga y dividido entre el producto de pi y el esfuerzo normal. Esta es la fórmula que voy a emplear para poder definir ese diámetro mínimo requerido. Teniendo en cuenta, claro está, que es lo que me están solicitando en esta parte del problema, ¿no? ¿Sí lo ven? Hablan de un diámetro mínimo requerido de cada una de estas barras expresados al milímetro más cercano. ¿Vale? Ojo, me están dando ya la necesidad de la unidad en milímetros. Bueno, entonces volviendo a nuestra ecuación, que en esta parte inferior de la pantalla, notamos que si reemplazamos cada uno de esos valores, por lo menos sigma, que es equivalente a 150 megapascales, o lo que es lo mismo, 150 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado, tengan en cuenta que 1 mega es 10 a la 6 y 1 pascal son newton por metro cuadrado. Y por otra parte, el valor de P, que es la fuerza interna que experimenta precisamente estas barras que están acá. Recuerden que para hacer eso hay que hacer unos cortes. Por lo menos vamos a tomar la barra BC o CB. Si yo tomo la barra CB en esta parte de aquí, que voy a colocarle un área cualquiera, una sección cortada arbitraria, pues yo aquí tengo la fuerza F y aquí tendré la fuerza P. Tengo que colocarla en este sentido porque la idea es que se contrarreste el efecto interno con este efecto externo, ¿no? Entonces, si hago una sumatoria de fuerza directa en ese plano inclinado, voy a saber que para que se mantenga esa condición de equilibrio, positivo hacia acá, tendré a P menos esta fuerza F, ¿no? Y esto debe ser igual a 0. O sea que P es igual a F, ¿no? Entonces, igual va a pasar con la fuerza AC. Recuerden que como está inclinada y tiene el mismo valor, tendrá esa misma relación. Entonces, si hago un corte acá de esa sección, aquí, tendré también a la fuerza F en esta zona. Y aquí tendré la interacción de las cargas internas, que pues son definidas en ese símbolo que llamamos P. Bueno, entonces en esta consideración particular vemos que F representa la carga que va para BC y para BA. O sea que si yo resuelvo una sola, tengo los dos diámetros de una vez, ¿no? Porque tengo la misma fuerza para las dos barras. Entonces aquí voy a reemplazar a F, que no es más que 19,62 newtons. Entonces
tendría aquí que considerar que pi es un valor constante y 4 también. O sea que si yo utilizo la fórmula que tengo aquí arriba resaltado en amarillo como el valor final del diámetro, tendré que 4 multiplicado por 1962 newton y a la vez divididos entre pi y por el valor del esfuerzo permisible promedio normal, que es este que está acá, 150 por 10 a la 6 newton metro cuadrado. Todo esto, esta división, pues le saco después esta raíz cuadrada, tendré finalmente el valor del diámetro. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si yo aquí coloco un 1, las unidades quedarían de esta manera, numeradores y denominadores. ¿Lo ven? Entonces este newton con este newton se cancelarían y me quedaría este metro cuadrado subiendo hacia arriba. Como el metro cuadrado está dentro de un radical, ¿cómo queda la unidad final? Voy a poner de otra manera. En metro. En metro, ¿no? Muy bien. ¿Por qué razón? Yo tengo un metro cuadrado y le saco la raíz cuadrada de eso, ¿qué me queda? Metro, ¿no? Al hacer esta operación, el resultado es, parcialmente estaría en el numerador 7.848 metros cuadrados divididos entre el producto de 150 por 10 a la 6 por pi. Yo aquí pudiera perfectamente colocar 150 pi por 10 a la 6, ¿ya? Y es lo mismo. Todo esto dividido y después sacada la raíz cuadrada me debe dar el valor del diámetro. Entonces, ese diámetro me va a dar en qué unidades, ese que está ahí en metros. Después tengo que pasarlos a milímetros, porque es lo que pide el problema. Bien, la respuesta aquí aproximadamente es igual a, bueno, 0.00408 metros, ¿no? Sí. Bien. Para pasar esto a milímetros, simplemente hay que considerar que un metro tiene 1000 milímetros. ¿Ok? Sí. Entonces, si tengo 0.0048 metros y lo quiero pasar a milímetros, en un metro hay 1000 milímetros. Se cancelan estos metros y me queda finalmente que la respuesta es aproximadamente igual a 4.08 milímetros. Como lo tengo que aproximar al entero más cercano en milímetros, veo que el entero más cercano es 4, ¿no? ¿O es 4.1? ¿Ustedes qué dicen? Es 4.1, ¿no? 4.1 por la C. Bueno, de hecho, si usted necesitara comprar una guaya de esas dimensiones, tiene que aproximarlo por de exceso, a la más que tenga mayor dimensión. Entonces el diámetro recomendado sería 4.1 milímetros. Y de esta manera resolvemos este problema asociado a un esfuerzo normal relacionado al sostenimiento de una carga sostenida, digamos que a unos ángulos específicos sobre unas barras que deben soportar un esfuerzo permisible normal promedio y que se necesitan conocer sus diámetros. No olvides suscribirte y darle like.